A la charla de hoy le podríamos poner título, algo así como, yo qué sé, Los amores entre Geoffrey Rudel y la condesa de Trípoli, o un amante desdichado, un viajero desgraciado y un poeta inspirado. Ante semejante título uno se podría pensar que vamos a hablar de tres personas, ¿no? Pero este amante, este viajero y este poeta son el mismo. Se trata, dijimos, de Geoffrey Rudel. Las cercanías de un viaje, en este caso personal, ¿no? No cuando un viaje es por motivos laborales, es un viaje no deseado o por una razón de fuerza mayor, sino un viaje deseado siempre supone una serie de expectativas. Detrás de un viaje siempre hay una ilusión. Nuestro protagonista, Geoffrey Rudel, se enamoró de una dama sin conocerla, sin jamás haberla visto. El problema es que esa dama estaba en Trípoli, en el Líbano, y él en Burdeos, en Francia, unos miles de kilómetros, y en el siglo XII, sin tener fotos ni nada, solamente por lo que contaban algunos viajeros, se declaró enamorado de esa dama, vivió por ella, y como el amor es muy fuerte, o en todo caso quizá lo fuera más en la era o en la cabeza y en el corazón de Rudel, decidió ir a conocerla pues estaba enamorado de ella, como dijimos, de oídas. Esto de enamorarse de oídas es maravilloso, porque viendo imágenes cualquiera se puede declarar enamorado, y viendo imágenes con filtro, mucho más. Y así se lanzó Rudel a esa increíble aventura, sin siquiera saber si sería recibido por ella para comunicarle sus deseos. Que a ciencia cierta, yo no sé bien cuáles eran los deseos de Rudel. Verla, solo verla, poseerla. Disculpen, no se me ocurrió un mejor verbo, una mejor acción. Y ligó tan mal Rudel, o quizás tomó la decisión porque sintió algún presagio de muerte, que en el barco que lo llevaba empezó a sentir síntomas de una enfermedad que quizás ya lo estuviera antes y que hacían suponer una inminente muerte. Pero veamos, vamos a ir a algunos pormenores de esta fascinante historia. Estamos en la Edad Media, en el siglo XII, en el sur de Francia. Durante estos 1000 años que abarcó la Edad Media europea, ¿no? El papel que jugaba la religión era un papel central, el papel de la fe. Se podría decir que el hombre vivía prácticamente en función de valores, principios y creencias que tenía el cristianismo, el catolicismo como iglesia central. Eh, a tal punto que un profesor mío en el IPA decía que el hombre de la Edad Media es extemporáneo de su tiempo y contemporáneo de la eternidad. Y es una definición magnífica, porque parecía un poco contemporáneo del más allá, vivía en función de infiernos, paraísos o purgatorios. Pero bueno, dejemos de lado esas cuestiones. Pero lo que no podemos dejar de lado ni perder de vista en esta es que como en el siglo XV recién se descubre la imprenta, en el 1500, y estamos en el siglo XII, a falta de imprenta, a falta de libros circulantes, lo que abundaban en las literaturas eran los relatos orales, muchas veces abiertos, las leyendas. El caso de Geoffrey Rudel, este trovador del que vamos a hablar, en sí mismo conforma una leyenda. Nosotros sabemos que la música y la poesía siempre fueron entretenimientos de todas las clases sociales, cada uno con su música y cada cual con su poesía. A veces eran la misma, otras veces no. Este papel de músico y poeta lo encarnaban como nadie las figuras de los trovadores. Acá habría que hacer una diferencia entre trovadores y juglares. Los juglares pertenecían a las clases bajas, eran difusores de cultura, difundían leyendas, cantaban romances, algún tipo de composiciones, pero a la vez eran también malabaristas, eran actores profesionales del entretenimiento que generalmente proveían de los estratos más bajos de la sociedad. Contrariamente a esto, los trovadores no, los trovadores eran más distinguidos y eran generalmente los estratos altos pertenecían a la nobleza, no importa los grados dentro de la nobleza, y poseían una formación que les permitía seguramente habían recibido una formación que les permitía componer poesía y a la vez música, o sea, eran músicos y poetas, que no quiere decir que fueran intérpretes de sus mismas creaciones.
Se cree que entre los siglos XII y XIII se conoce más o menos unos 400 trovadores circulando por el sur de Francia. Hablamos de hombres y mujeres, la mayoría hombres, los trovadores, pero también estarían los que nosotros en una traducción diríamos las trovadoras, pero que ellos les llamaban las trovaillistes, de las cuales recomiendo una en particular que se llama Beatriz de Día, que es una maravilla, Beatriz de Día. Pero hay otras más. Entre estos trovadores, entre los temas preferenciales y casi excluyente, algunos dicen, está el amor. Fueron los trovadores del sur de Francia del siglo XII los que en realidad los primeros que le cantaron al amor bajo la forma que más o menos la conocemos hoy. Ellos se ponían en una posición de subordinación respecto a la dama a la que le ofrecían sus cantares. Y lo hacían jurando fidelidad eterna, jurando fidelidad aun cuando no eran sus propias mujeres. Ellos lo llamaban mi señora, pero generalmente esa señora era la mujer de otro. ¿Ah? Y esa señora a veces incluso, y la más de las veces, pertenecía a estratos sociales superiores al suyo. Esto habla de una más o menos relación parecida en la que existía entre el trovador y su dama, a la que existía entre el señor feudal y su vasallo. Ellos se declaraban vasallos subordinados a su dama de la misma manera que eran subordinados a los señores feudales los que estaban por debajo de él en la escala social. Como muchas veces no podían declarar su amor en forma directa ni hacer mención a la dama a la que estaban homenajeando, usaban para eso una serie de recursos, de metáforas y de otro tipo de figuras tratando de enmascarar un poco lo que no podían declarar públicamente. La lengua que se hablaba en el sur de Francia en el siglo XII era una de las tantas desprendimientos del latín, llamado occitán. En esa lengua, que no es del todo una lengua muerta, porque aún quedan muy pocos hablantes, en esa lengua era la lengua en la que se hablaba en el sur de Francia y era en la que componían los trovadores. Es una lengua muy sonora, bastante parecida, por las raíces similares que tiene al castellano, al catalán, ¿no? Luego también al gallego portugués, en fin, las mismas raíces, sonoridades parecidas. En el siglo XII y XIII en Francia, pero en el siglo XII estamos hablando de Rudel. A Rudel no lo podemos ubicar exactamente con fechas de nacimiento y muerte porque sucede algo curioso con los trovadores. Todo lo que se ha recopilado sobre ellos está... se le llama cancioneros a esa recopilación que se hizo. Y previo a las composiciones que se encontraron de cada uno hay una especie de biografía no muy confiable. Y las fechas de nacimiento y muerte, la de Rudel habla de un nacimiento en el 1120, 1113, algunos 1125, otros, y la muerte en el 1148, algunos con 20, 30 años de diferencia. Por lo tanto, es bastante improbable reconocer una fecha exacta, ya que podría haber vivido 20 y pico de años como 50, no sabemos a ciencia cierta. ¿Qué nos quedó de Rudel? 6 composiciones nada más, pero hay una particularmente que la hizo famoso y es el objetivo central de nuestra charla de hoy. Es la que él le compuso exclusivamente a esta condesa de Trípoli, la canción de Amor Lejano. En los tiempos de Rudel, ya se había llevado a cabo la primera cruzada. Ustedes recordarán que las cruzadas eran aquellas expediciones guerreras que los reyes y el papado europeo se lanzaron a Tierra Santa con un espíritu de conquista. O sea, era una motivación, por un lado religiosa, militar y política, porque en realidad Jerusalén, la ciudad sagrada, había caído en manos de los turcos y con el espíritu ese que decíamos de ir a recuperar los símbolos del cristianismo, la copa donde bebió Jesús en la última cena, los clavos de la cruz o restos de la cruz, todo eso que se consideraba que iba a ser profanado por los turcos. Allá se mandaron las expediciones colectivas llamadas cruzadas. Uno podría pensar que estas cruzadas en realidad están movidas por un acto de fe religiosa. Sí,
sin duda que sí. Y por un interés colectivo, sí, sin duda que sí. Pero cada uno de los cruzados, así se llamaban a los expedicionarios, tenía sus motivaciones propias. Y en un mundo tan monótono, tan rutinario como era el de la Edad Media, ¿cómo sigue siendo el actual? Cualquiera tiene la motivación de ir a viajar, a conocer otros mundos, a ver qué se ve más allá de su comarca. Y bueno, es por eso que entre los cruzados que se lanzaron a ese espíritu aventurero, venían luego y venían con relatos, y los cruzados eran un poco como son los pescadores o como tanta gente, venían mintiendo, venían exagerando cosas de las que vieron. Los pescadores también. Ahora, ese tipo de mentiras es menos frecuente porque están las fotos que dan testimonio de que la corvina era de 30 centímetros y no inmensa así como lo hacían los pescadores que no le alcanzaban las manos para decir cómo era la corvina que habían pescado. La gente miente, usted lo sabe. El día que Manga hizo un gol de arco a arco, yo no sé cuánta gente dio testimonio de que estaba en el estadio ese día, y ese día en el estadio había 1000 personas. Lo mismo sucede con los 7 goles que hizo Morena, que yo sí los vi. Uno ya no me acuerdo si los vi, porque uno también tiene algo de mentirosón algunas veces. Lo cierto es que entre estos relatos que hacían los cruzados cuando volvían a Francia, a sus países, Rudel muchas veces en su pequeña comarca, Rudel era príncipe de una localidad cerquita de Burdeos, que se llama Blaia, era príncipe, era principito. O sea, no, no Principito como el de Saint-Exupéry, del que recomiendo la lectura, no del Principito, sino de Tierra de Hombres, el mejor libro de Antoine de Saint-Exupéry. El Principito que era de la comarquita de ese pequeño lugar, era un príncipe de poca monta y no tenía mucha plata, tenía probablemente riqueza de sangre, de abolengo, pero no tenía lo suficiente como para pagar él mismo una empresa, una expedición a Tierra Santa saliendo de Burdeos. Pero eran tantos y tan conmovedores y tan interesantes para él los relatos que se hacían, que sintió el deseo, como todo el mundo en algún momento, de irse más allá del lugar que lo vio nacer. Pero la motivación particular de Rodel estaba en que varios de esos viajeros hablaban de una belleza singular, encarnada en una mujer que era la condesa de Trípoli. ¿Cómo se llamaba esta mujer? Bueno, acá tenemos un serio problema. Algunos dicen que se llamaba Lucía, Lucía es un lindo nombre, Lucía de Trípoli, otros dicen que es Melisenda de Trípoli, y otros que se llama Odierna. Odierna es un nombre espantoso, le pedimos perdón desde acá a todas las Odiernas, pero o nos quedamos con Lucía o con Melisenda, o directamente la designaremos como la condesa de Trípoli. Eran tal los relatos orales que hacían los viajeros de la belleza de esta mujer, que Rudel se declaró enamorado de ella. Y a partir de ahí, al declararse enamorado como buen trovador y siguiendo las reglas del amor cortés, que así se llamaba, el amor de los trovadores, empezó a hacer de ella el centro de su vida. Fue su musa inspiradora y más que su musa inspiradora, su razón de vida. A nosotros quizás nos parezca un poco extraño esto, pero era así. Y empezó a componer canciones. Hay una canción titulada La canción de amor lejano, que es la obra central de Rudel, que la escribe para ella. Y que dice más o menos así. Va a hacer una lectura completa de la canción de amor lejano, pero es un poco extensa y tiene algunas dificultades de traducción. Me quedo con algunos fragmentos, nada más para que vean la idea. Y resumo el argumento. En realidad es alguien que sabe de la existencia de un amor lejano, que muere porque ese amor no sea más lejano y sea cercano, y que verdaderamente es un poco lo que decíamos, hace que para este trovador, esta mujer a la que está homenajeando, sea la razón de su vida. Entre algunos de sus bellos pasajes dice así: que largos los días en mayo son, dulce del ave suena el cantar, y yo recuerdo un lejano amor cuando me alejo de este lugar. Voy con semblante triste mohino y hasta las flores del blanco espínolo con el invierno me hacen pensar. Veré por Dios al amor lejano, al Señor tengo por muy veraz, mas alegrándome de este don que está tan lejos dobla mi mal. Con mi bordón y con mi esclavina
Ah, si pudiera mi peregrina sus bellos ojos copiar, y ahí dice que bueno, me hospedaría y daría mi vida junto a ella y sería el mayor placer. Y más sobre el final dice, mas lo que quiero me está prohibido. Maldito sea el que me ha perdido y sin amores me hizo amar. Maldito sea el que me ha perdido y con embrujos ha conseguido que nunca nadie me pueda amar. Este tipo de composiciones, fíjense que estamos ante un género llamado canción, que la inventan estos, los trovadores. Y este tipo de tópico, este tipo de tema, de cantarle al amor, de ser subordinado, de ser el incondicional y el fiel amor exclusivo de una mujer, nace acá en el siglo XII y lo tenemos hoy vigente 900 años después, porque esta composición más o menos data de 1140 por ahí. Vamos a ir a una parte que tiene que ver con la historia de esta composición. Cuando Geoffrey Rudel compone estos versos para la condesa de Trípoli, enseguida se corre la voz del alcance de esta composición y de cómo se enamoró Geoffrey Rudel, que parece que tenía una personalidad muy atrapante, que era muy sociable, pero que a partir de que se declara enamorado de la condesa de Trípoli había caído como en una profunda depresión, seguramente este, porque le está prohibido conocerla y porque todo enamorado en el fondo tiene trastocado un poco sus sentires, ¿no? Lo cierto es que al poco tiempo Rudel no se conformó con los relatos de los viajeros, no se conformó con ser poeta y homenajearla, sino que decidió ir a verla. No tenía un peso, Rudel, no le alcanzaba, era costosísimo ir a Trípoli, era un pequeño príncipe, ya dijimos, de Blaya, y este era un pato, como el del tango del Loro Collazo, el que inmortalizó Carlos Gardel, pato, atorrante, calavera, que peinás a la gomina, y de esa categoría era Rudel, un principito, ya dijimos. Pero bueno, vendió algunas cosas, mal vendió otras, yo qué sé, habrá mangado a algún amigo y allá, aprovechando que se hacía la segunda cruzada hacia Tierra Santa, se embarcó en Marsella Geoffrey Rudel y un par de amigos con el propósito de ir a conocer a la condesa de Trípoli. Se embarcaron en Marsella, arrancaron para el Mediterráneo y a los pocos días, o probablemente ya desde antes, estuviera sintiendo algunos síntomas, se empezó a recrudecer la enfermedad de Rudel, que nunca se aclara bien cuál fue, y Rudel va de mal en peor y los días pasan y su enfermedad se agrava y están llegando, siguen surcando el Mediterráneo, ¿verdad? Pasan la otra Trípoli, la de Libia, y cuando están llegando allá a Tierra Santa llegó ya bastante grave el estado físico y el punto crítico de la enfermedad de Rudel. Sus amigos hicieron el trámite por él, fueron a los aposentos de la condesa, le pidieron por favor que le explicaron cuál era la situación y le entregaron de puño y letra de Rudel un papelito donde estaba la canción de Amor Lejano, sin saber si la condesa los iba a sacar a patadas, no ella, pero sino sus servidores, o capaz que ella también, ¿por qué no? Capaz que era mujer de armas tomar, pero parece que no. Lo cierto es que la condesa leyó con muchísimo interés la canción de Rudel que tenía en sus manos y se conmovió tanto que accedió al pedido de los amigos de Rudel y fue al hospital de Trípoli, a donde estaba agonizando su festejante enamorado, el poeta, el trovador Geoffrey Rudel. Se dieron, parece que la princesa tomó su mano, parece también que a Rudel solo le quedaban fuerzas para insinuar una sonrisa o algo parecido o alguna muestra de placer y murió. Algunos dicen que ella posó un beso en sus labios, otros que no, es lo que menos importa. Y algunas versiones también dicen que a partir de ese día, o quizás al día siguiente, la condesa de Trípoli decidió meterse de monja.
Es verdad esta leyenda, bueno, como todas las leyendas no se sabe. Que existió Joffrey Rudel es verdad. Que se enamoró de oídas de la condesa de Trípoli es verdad. Y a los efectos de esta charla, que viajó a Trípoli a conocerla y que pasó todo esto que acabamos de decir, también es verdad. Yo lo doy por cierto. Yo soy un hombre de fe y si bien no tendré fe religiosa, tengo fe poética, que es más o menos lo mismo en algún punto, por lo tanto vamos a darla por cierta la versión. A los materialistas, a los seres demasiados terrenales, quizá les resulte muy extraño esto de enamorarse de oídas. Yo conozco otro que se enamoró de oídas, se llama Don Quijote, y en un momento cuando Sancho le pregunta si conoce a Dulcinea, Don Quijote le responde: ¿no te he dicho 1000 veces que en todos los días de mi vida no he visto a la sin par Dulcinea? Ni jamás atravesé los umbrales de su palacio, y que solo estoy enamorado de oídas y por la gran fama que tiene. Es que según alguna definición que encontré por ahí, la fe es la convicción de lo que no se ve. Y otra definición aún mejor me parece aquella que dice que la fe es la certeza de lo que se espera. En un pasaje del Evangelio de Juan, Jesús dice: dichosos los que creen sin haber visto. Si la desgracia de Rudel es haber vivido sin gozar de los privilegios de su amada, sin haber tenido intimidad con ella, nadie, pero nadie le puede quitar a este trovador ese fugaz instante de felicidad que gozó al confirmar los encantos y las bondades de su Lucía o su Melisenda o como quiera que se llame la condesa de Trípoli. Porque acá, en este espacio, en estos lugares, estamos a favor del amor, en cualquiera de sus formas. Y poco importa si éste se puede llegar a concretar materialmente o no. Lo que importa es sentirlo y saber que vale la pena vivir en sus misteriosos lugares, donde conviven las tormentas y los cielos despejados. Hasta la próxima.